Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermano, vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Para ello quiero invitarles en esta tarde a que abramos nuestras Biblias, de manera que si tiene su Biblia, quiero invitarle para que abra conmigo su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Así entonces vamos a estar dando lectura juntos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, verso 3. Vamos a dar lectura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta tarde porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento, Señor, en el cual, Padre, vamos a compartir la exposición de tu palabra, pedimos de ti la iluminación mediante el poder del Espíritu Santo para que el mensaje sea claro, sencillo y comprensible a oídos de todo tu pueblo, y en ello te damos gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, a esta comprensión le fue necesario llegar al apóstol Pedro. Ustedes recordarán allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el cual el apóstol Pedro luego dice: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. La historia bíblica nos narra de que el apóstol Pedro había recibido en visión un manto el cual descendía, y en la voz divina le dijo que matara y comiera. Mas él dijo: nunca entró nada inmundo en mí jamás. Y volvió la segunda vez la voz divina a decirle: no llames tú común lo que yo he santificado. Hermano querido y hermana querida, mediante esta visión, Dios estaba preparándolo al apóstol Pedro para ir a la casa de Cornelio. Estaba por ser enviado para predicarle a Cornelio, pero en su corazón él tenía un concepto acerca de los no judíos, de que eran personas no gratas, eran personas a las cuales el solo hecho de entrar a la casa de una persona que no fuera judía era para ellos una abominación. Es más, así fue como él se presentó
en la casa de Cornelio, diciendo: varones, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un no judío. Pero en el verso 34 dice que abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y que hace justicia. Así que él llegó a un entendimiento. ¿Cuál era ese entendimiento? A no llamar a nadie de inmundo, ni tenerle por poca cosa, y no menospreciarle en su corazón. De esto mismo es de lo cual nos habla el apóstol Pablo, diciendo: y el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque a ambos ha recibido Dios. Ahora la pregunta que nosotros debiéramos hacernos es: ¿de qué manera es que fueron recibidos? ¿Fueron recibidos por comer? ¿Fueron recibidos por no comer? ¿Fueron recibidos por guardar las fechas importantes dentro del calendario religioso de los hebreos o por no guardarla? ¿De qué manera fueron recibidos por Dios? La Biblia nos dice claramente que a todos los que han creído y que le han recibido al Señor Jesucristo, le fue el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y luego el apóstol Pablo habla de que si somos hijos, somos también herederos y coherederos con Cristo. Y también acerca del Señor Jesucristo dice: por lo cual no se avergonzó de llamarles hermano. ¿Por qué? Porque Él era el unigénito Hijo de Dios, pero ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cómo es que fueron recibidos? Por el haber creído con fe en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que tiene un valor, lo que le da valor a la persona. Lo que verdaderamente da valor a un hombre, lo que verdaderamente da valor a una mujer, no es su posición social, no es cuánto conocimiento tenga escritural o cuán preparado se encuentre para la vida. Lo que verdaderamente le da valor a un hombre, a una mujer, es si ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el hecho de haber creído y haber aceptado al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de su alma, le ha dado la facultad de ser llamado un hijo de Dios. Y si Dios lo ha recibido en tan elevada posición, ser llamado hijo de Dios no es cualquier cosa. Imagínese el hijo de un rey, o el hijo de un presidente, o el hijo de un magnate de este mundo. Amén. El solo hecho de hacer mención tal vez de su apellido, o el solo hecho de hacer mención de la función en la que se encuentra su padre, eso seguramente le abrirá o le abre puertas en tantos lugares. Pero la Biblia dice que a los que hemos creído y hemos aceptado al Señor Jesucristo, nos fue dada la facultad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que le da valor a un hombre, lo que le da valor a una mujer. No la posición social, no el nivel intelectual, no el lugar en el cual vive, ya sea que viva, como a veces se menciona, la gente del primer mundo, la gente del tercer mundo. Vio que como que se hace diferencia entre que en una parte del mundo, si se vive o se ha nacido en esa parte, son personas más privilegiadas. Eso puede ser en cuanto a la condición social, a la condición económica, a las oportunidades, pero no es así en el reino de Dios. En el reino de Dios todos entramos en igualdad de condición y todos entramos por una única y una misma puerta, la cual es el Señor Jesucristo. No hay otro camino al Padre, ni hay otro mediador entre Dios y los
y los hombres que es Jesucristo hombre. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Por eso es que el Padre nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, la facultad de ser llamados hijos de Dios, y nuestro Señor y Salvador Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque hemos creído y le hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, y eso nos dio una posición elevada. También el apóstol Santiago habla al respecto de esto en la congregación, diciendo, si entra a la congregación una persona con ropas espléndidas, no le digas, ven, siéntate a mi lado. Y si entra una persona en condición humilde, no le digas tampoco, siéntate a mis pies, siéntate debajo de mi estrado. ¿Por qué? Porque entonces venís a ser jueces con malos pensamientos, porque se juzgan unos a otros y se juzgan por condiciones económicas, y no es la manera en cual Dios nos ha recibido. Dios no nos ha recibido ni por ser mejores que otros, ni por ser peores que otros. O sea, no es que Dios nos ha recibido porque éramos buenas personas. Todos estábamos en igualdad de condición. Por cuanto que todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Pero el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que de la gracia que nosotros participamos, no es por la obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino de la gracia en la cual nosotros participamos, es por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el que abrió el camino al Padre, presentándose como el Cordero que quita el pecado del mundo, cargando sobre sí mismo el castigo de nuestros delitos y pecados, para que hoy por la fe en ese sacrificio pudiéramos recibir el perdón de los pecados y el don de esta vida eterna, esta vida nueva. Entonces, todos estábamos en igualdad de condición. Estábamos destituidos, incapacitados humanamente de alcanzar esa belleza moral. Por eso es que en la congregación, en la iglesia, no puede haber acepción de personas. No podemos hacer distinción o diferencia entre unos de otros. No debemos hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque si hacemos de esa manera, el apóstol Santiago dice que venimos a ser jueces, y no jueces justos, sino que venimos a ser jueces, pero con malos pensamientos. Qué terrible una persona que se pone a juzgar y se pone a juzgar, pero con malos pensamientos. ¿Cómo podría juzgar correctamente? ¿Cómo podría juzgar justamente? Por eso es que no debemos de juzgarnos unos a otros. Es más, en el comienzo de este capítulo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y luego dice en el verso 4 de este mismo capítulo 14 de Romano, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Así que, hermano querido, mire, si uno mira con menosprecio a una persona o aún pueda burlarse porque por ahí no tiene entendimiento de las cosas de Dios, pero mañana Dios le abre los entendimientos, le da gracia, lo exalta, lo levanta y lo utiliza como un instrumento de bendición. ¿Cuál sería luego la opinión que tendríamos acerca de esa persona? ¿Por qué le hablo esto? Porque muchas veces sucede esto. Y es más, entre tanto más gracia el Señor nos va dando
en cuanto al conocimiento escritural, en cuanto al conocimiento de su verdad, en cuanto al conocimiento de su palabra, tanto más humilde tenemos que venir a ser. ¿Por qué motivo? Porque no es algo que nosotros tenemos por sí mismos, no es algo el cual nosotros tenemos por nosotros mismos o por nuestro esfuerzo propio, sino que es algo que hemos recibido, y si lo hemos recibido por gracia, no por méritos humanos. Entonces, al recibirlo por gracia, de la misma manera en cual lo hemos recibido, también debemos de compartirlo. Por eso es que el que enseña la palabra de Dios, el maestro o el que instruye en cuanto a una vida de justicia, nunca lo debe de hacer por ganancia deshonesta, nunca lo debe hacer cobrando, nunca lo debe de hacer por precio. Amén. ¿Por qué? Porque lo ha recibido por gracia. Esto no es como quien va a aprender un profesorado de inglés o que va a aprender un oficio. Y es más, hay mucha gente en este mundo de buena voluntad que cuando tiene un conocimiento se lo va transmitiendo a sus pares, se los va transmitiendo a sus personas que están al lado. ¿Para qué? Para que tengan un medio y encuentren una manera de cómo desenvolverse en la vida, y lo hacen desinteresadamente con el único fin de poder aportar algo que sabe que le puede ser provechoso a esa persona. Y si así actúan las personas de este mundo en cuanto a los oficios, en cuanto a las cosas de este mundo, que hoy el mundo es, pero mañana dejará de ser. Amén, porque ¿qué dice la Escritura? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿cuánto más temor tenemos que tener quienes enseñamos en cuanto a la palabra de Dios? Por eso es que si recibimos una gracia de parte del Señor para instruir, para enseñar, siempre lo tenemos que hacer con un único propósito, de traer un beneficio al que nos escucha, de traer una edificación a la iglesia, de buscar que la iglesia se vaya edificando en amor y todos podamos crecer por la actividad propia de cada uno de los miembros a la medida y a la estatura del varón perfecto. Ahora, la Biblia da recomendaciones a la congregación en cuanto a los que nos instruyen en la palabra de justicia. Sí, también nos da. Amén. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice: no pongáis bozal al buey que trilla. ¿Sabía usted que está ese versículo? Pero lo dice exclusivamente no de los animales, sino lo dice exclusivamente ¿de quién? De los siervos de Dios que nos van presidiendo. Amén. ¿Qué significa ponerle bozal? Que lo saca al campo a trabajar y no le permite que coma de la hierba. Amén. Entonces, Dios manda a un siervo, manda a una sierva a trabajar a su grey. Amén. ¿Y qué debe hacer la congregación? Le tiene que dar a participar de los frutos, le tiene que dar a participar de los bienes que Dios le ha permitido a la congregación recibir. Y lo tiene que hacer generosamente. ¿Para qué? Para que Dios, viendo nuestra generosidad, pueda de esa manera bendecirnos más. ¿Por qué? Porque Dios bendice al dador alegre, y esto muchas veces lo mencionamos. Pero el dador alegre no es simplemente el que da, sino el que da entendiendo de que está cooperando con la obra de Dios para que el reino de Dios se siga extendiendo y la palabra de Dios se siga predicando. Fíjese cómo a veces actuamos, y esto yo muchas veces lo veo, ¿no? Porque a veces para ir a pagar un espectáculo se paga un ticket tan elevado y tan costoso, especialmente en esta región de veraneo, ¿no es cierto?, que vienen muchos personas a presentar sus propios espectáculos en temporada, y la gente paga tickets tan elevados por ese espectáculo que le va a hacer reír un rato. Pero muchas veces no participamos generosamente en la obra de Dios, sabiendo de que lo que se nos está instruyendo y se nos está enseñando es para
nuestra propia edificación y para la extensión del reino de Dios. Entonces, hermana querida y hermano querido, nosotros no tenemos que hacer acepción de personas. Amén. Y esto tiene que ver, por ejemplo, el que preside y el que enseña no puede mirar con agrado al que le ayuda más o al que ayuda menos. Tiene que ministrar para todos de la misma manera, porque a todos Dios lo ha recibido. Pero sepamos que Dios bendice a quien da con alegría. Entonces, de esto tuvo que aprender el apóstol Pedro para poder salir a hacer la obra de Dios, que no podía menospreciar en sus corazones a los no judíos. Por eso le dijo Dios, mata y come. Y el apóstol Pedro le dijo, nunca, jamás ha entrado nada inmundo en mi boca. No llames inmundo lo que yo he santificado. Y luego le dijo, he aquí 2 varones vienen a buscarte, desciende con ellos. Y de ahí fue hasta la región en la cual estaba Cornelio, reunida su familia, comenzó a hablar la palabra de Dios. Y cuando él comenzó a hablar la palabra de Dios, el Espíritu Santo descendió y en la casa todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que comprendió? Que Dios no hacía acepción de personas. Entonces, a todos Dios nos ha recibido y todos venimos en las mismas condiciones, estando incapacitados humanamente de poder alcanzar esta gracia, de poder alcanzar esta bendición. Pero la misericordia de Dios fue mucho más abundante con nosotros, con su gracia, que nos dio entrada a este reino. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es por eso, hermano querido y hermana querida, que habiendo venido todos en semejanza de condiciones y habiendo entrado por una única puerta que es Jesucristo, ninguno se puede jactar, ninguno se puede sentir superior al otro, sino que todos vinimos en semejanza de condición y entramos por la misma puerta. Amén. Por eso es que no debemos de menospreciarnos en nuestros corazones, ni mirar con agrado al que viene con ropas espléndidas o al que viene en condición más humilde, sino que todos fuimos recibidos por Dios. Y a todos nos lavó con una misma sangre, con la sangre de Jesucristo, y nos vistió con una misma vestidura, con la vestidura de justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta enseñanza que hoy hemos estado compartiendo se compartió desde los inicios de la iglesia primitiva, y si se enseñaba es porque había una necesidad, porque los hermanos estaban actuando incorrectamente. Siempre que viene una enseñanza a nuestras vidas es porque tenemos una necesidad y viene para instruirnos en cuanto a una vida de justicia. Así que estemos atentos a las palabras que Dios nos ha hablado en esta tarde y examinemos nuestro corazón para que no nos juzguemos unos a otros, ni tengamos malos pensamientos unos de otros, sino que podamos conducirnos correctamente de manera que sea nuestra vida agradable delante de la presencia de Dios. Hermanos, les invito para orar. Padre, queremos agradecerte en esta tarde por tu bendita palabra que ha venido a nuestras vidas para iluminarnos los ojos de nuestro entendimiento, para instruirnos en cuanto a una vida de justicia y cómo debemos vivir, Señor, de manera que podamos agradarte en este mundo, Señor, que nuestras vidas sean agradables a ti, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres el cual produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por eso, al escuchar tu palabra, nuestros entendimientos se van abriendo para que no nos miremos, Señor, con menosprecio, ni seamos jueces con malos pensamientos unos de otros, sino que podamos amarnos de la manera en que tú nos has amado, Señor, sin hacer distinción de personas. Gracias te damos por la enseñanza de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano. Visita nuestras redes sociales.
Suscríbete a nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,